Les saludo en el nombre del Señor, queridos hermanos. Bienvenidos al último domingo de este año. Todavía no ha acabado el año, ¿verdad? Este es un tiempo de reflexión para nosotros sobre lo que hemos hecho en el año. Algunos hacen resoluciones y todos somos famosos por hacer resoluciones. O sea, decimos, esto voy a hacer el próximo año, esto no he hecho, esto voy a hacer el próximo año. Y entonces, y a veces no hemos cumplido lo que hemos dicho que vamos a hacer. Sucede eso. Así que, pero siempre cuando llega un año a su final nos lleva a hacer un análisis de todo lo que hemos hecho en nuestra vida. Y tal lo que corresponde de analizar el día de hoy es nuestra vida espiritual, porque en el área económica podemos analizar cómo están nuestras finanzas, podemos analizar en otras áreas también podemos analizar en el trabajo, por ejemplo, cómo está. Los que estudian pueden analizar cómo se han alcanzado sus metas o no han alcanzado sus metas, cómo les ha ido, pueden analizar cómo ha sido el final este año 2013 en sus vidas, pero tal vez lo que hoy nos toca analizar a nosotros es cómo es nuestro discipulado al Señor Jesucristo, cómo es que nosotros hemos sido discípulos este año, en qué proporción hemos hecho las cosas como dice el Señor Jesús para ser discípulo. Y cuando chequeaba este pasaje de la Escritura que vamos a hablar el día de hoy, me ponía a pensar de lo difícil que era para las personas en aquel tiempo cuando escucharon estas palabras del Señor entender lo que realmente Él estaba diciendo. Eran bien fuertes estas palabras, pero a la vez, si entendemos bien, nos vamos a dar cuenta que a la vez son una bendición estas palabras que nos hacen reflexionar sobre la calidad de nuestro discipulado, sobre la calidad de nuestra vida cristiana. Y en este año han habido muchas cosas, en el país han habido muchos cambios que nos han afectado y algunos nos van a seguir afectando todavía al resto de la nación, increíblemente, ya ustedes lo van a ver el próximo año, un nuevo estándar prácticamente en toda la nación, pero la pregunta es cómo nosotros estamos viviendo, cómo hemos vivido este 2013. Y quisiera que abran sus Biblias en Lucas en el capítulo 14, del versículo 25 al 33. Vamos a enfocarnos en el versículo 30, pero vamos a leer todo el pasaje. Lucas capítulo 14, versículo 25 al 33 dice: Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz, y así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Padre bueno, oramos otra vez en el nombre de Jesús. Primeramente te alabamos porque eres un Dios poderoso, eres un Dios misericordioso, eres un Dios justo, verdadero, Señor, e inmutable, tú no cambias. Y por eso, Señor, queremos darte gracias en este día y en esta ocasión por esta escritura, y te pedimos, Señor, que nos hagas entender esto en nuestro corazón, el hecho de cómo es ser discípulo, cómo un discípulo concluye etapas en su vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La pregunta es: ¿cuánto hemos podido edificar nuestras propias vidas este año? Es cierto que podemos hacer análisis en las diferentes áreas de nuestra vida, pero ¿cuánto hemos podido edificar nuestras propias vidas este año? Este pasaje nos habla del costo de ser discípulo, o sea, del precio que se tiene que estimar para seguir al Señor. Lo que pasaba es que cuando hablamos de este pasaje, había muchas personas que se emocionaban viendo al Señor Jesucristo. Hacía milagros, multiplicaba el pan, hacía muchas cosas interesantes el Señor, y era bien fácil pegarse a una persona que era tan poderosa como el Señor. Entonces, el Señor hace reflexionar acerca del costo de ser discípulo. Y es lo que está hablando aquí. Le está diciendo, no es una decisión simple ser mi discípulo. No es que una persona se emocione por las cosas que yo hago y venga detrás de mí siguiéndome, literalmente siguiéndole al Señor.
Esto no quiere decir que el Señor quería desanimar a las personas que sinceramente querían seguirle, mas sin embargo era llamar la atención a los que superficialmente querían ser los discípulos del Señor sin medir el costo de lo que significa y finalmente no hacer el rol de verdadero discípulo del Señor. O sea, aquí está cuestionando el Señor Jesucristo en este pasaje de que no es cuestión de decir yo te voy a seguir, Señor, sino que hay que pensar bien para decir te voy a seguir, Señor, porque es a Dios al que nos estamos refiriendo. O sea, no estamos siguiendo a un líder mundial, no estamos siguiendo a un líder de aquí de la tierra, estamos decidiendo seguir al Señor y por tanto el Señor dice, si me vas a seguir a mí, pensa bien tu decisión que vas a hacer. Vas a seguir al Rey de Reyes, Señor de Señores, vas a seguir a Dios y por tanto tu decisión no debe ser ligera, debes medir el costo de esa tu decisión de seguir y el costo es alto. Nosotros estamos en el plan de Dios. Y nuestro plan es ser discípulos del Señor. Los que han creído al Señor Jesucristo son discípulos del Señor Jesucristo. Pero la pregunta es, ¿hemos hecho la parte que nos corresponde este año? Como discípulos del Señor, Dios tiene un plan para nuestras vidas. Y este año forma parte del plan de Dios, de nuestras vidas. La pregunta es, en esta parte que es este año, ¿hemos cumplido las metas del plan de Dios para nuestras vidas como discípulos del Señor? ¿Cuánto de lo que teníamos que hacer en nuestras propias vidas hemos hecho? Si eres estudiante, ¿has alcanzado tus metas? ¿Has alcanzado también tus metas espirituales en tu vida de estudiante? ¿Cuánto has trabajado en tu carácter cristiano? ¿Hemos hecho la parte que nos corresponde a nuestro discipulado en el cambio de nuestro carácter? ¿O ya lo hemos dado como materia por cerrada que ya no tenemos que tocar? Pero por eso es que hoy vamos a hablar de esto, cómo estamos concluyendo esta etapa de nuestra vida, de nuestro discipulado. Bueno, aquí los discípulos están reconociendo, aquí el Señor está hablando a los discípulos, de reconocer las prioridades de seguirle a Él primero. Mire lo que dice el versículo 25. Grandes multitudes iban con Él y volviéndose les dijo, si alguno viene en pos de mí y no aborrece a su padre, a su madre y su mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Fuerte. Cuando uno escucha eso, dice, pero ¿quién puede ser discípulo? Porque yo de verdad no le puedo dejar a mi mamá. ¿Ansiedad? Yo tampoco puedo dejar a mi papá. Y peor, renunciar a mí mismo. ¿Y de qué como? ¿De qué comen mis hijos? La verdad es que la palabra aquí está hablando de una manera figurada. No está hablando de que literalmente una persona debe dejar a su papá, debe dejar a su mamá, a sus hermanas, a sus hijos. No está diciendo que debe abandonarse en la vida para seguir al Señor, sino más bien este pasaje está siendo dirigido a los creyentes, a los discípulos, a los que quieren ser discípulos, para que reconozcan la prioridad o lo que es primero en sus vidas. ¿Qué es primero en sus vidas? Porque hay un pasaje que lo aclara, está en Mateo 10, 37 al 39, dice, el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí, el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí, y el que no toma su cruz, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Pero aquí está hablando, dice, el que ama más, no está diciendo que no amemos, pues la Biblia hay que entender en el contexto total de la Escritura. Lo que está diciendo acá es que tenemos que darle a Dios el lugar que le corresponde en nuestras vidas. Eso está diciendo. O sea, si me vas a seguir, está diciendo, si vas a ser mi discípulo, tienes que colocar a Dios en el lugar que tiene que estar en tu vida. No puede interferir tu familia, tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus hijos, no pueden interferir en el primer lugar que solamente le corresponde a Dios. Eso está diciendo. No puedes colocar tu familia en primer lugar y no colocar a Dios, porque eso no está mostrando que me amas, es un asunto de amor. Entonces está diciendo a las personas que los que quieren seguir al Señor Jesucristo, no es cuestión de seguirle simplísticamente. Hay que tomar la decisión pensando bien que el primero en nuestra vida va a ser Dios. Amén. Eso es lo que está diciendo. Algunos se emocionaban por los milagros que hacía el Señor, sin meditar lo que significa seguir al Maestro. Y en este pasaje nos está ayudando a aclarar cuál debe ser la prioridad del creyente. En otras palabras, no se debe colocar primero la familia,
sino Dios. Y cada cosa tiene su lugar, cada cosa tiene su tiempo, dice Eclesiastés. Tiempo de hacer cada cosa en las vidas. Por ejemplo, día domingo, tenemos el servicio a las 12:30 que no se repite, pues es el tiempo de venir aquí. Este es una sola vez a la semana y dura 1 hora y media máximo, 1 hora y cuarto máximo. Deberíamos de priorizar venir al templo. En lugar de hacer otras cosas, deberíamos de estar aquí. Porque este servicio no es que se repite, esto es cada semana y lo preparamos y debería uno de venir aquí a escuchar la palabra de Dios, alabar a Dios, traer a nuestros niños, compartir en las cosas del Señor. Porque si yo voy a usar un tiempo dedicado para el servicio de Dios a cosas de la familia, no es que estoy contradiciendo que debo cuidar a mi familia, sino que no estoy usando bien mis prioridades, eso es todo. No estoy colocando bien las cosas donde deben hacer. Por ejemplo, si le llega la hora de trabajar y usted entra al trabajo por decir 8 de la mañana, me estoy imaginando, no es hora de que usted empiece a desayunar, ya debía haber desayunado. Ese momento es momento de empezar a trabajar. Su prioridad en ese momento es trabajar. Pero si usted se pone a desayunar, seguro que el jefe no le va a aguantar 5 minutos. Cada cosa tiene su tiempo, cada cosa tiene su lugar. Y eso es lo que está diciendo aquí el Señor. Vas a venir en pos de mí, vas a decidir venir en pos de mí, tienes que ordenar tus prioridades. Tienes que colocar las cosas en su lugar. Dios en su lugar, tu familia en su lugar, la iglesia en su lugar, todas las cosas en su lugar. Eso es ser mi discípulo, está diciendo el Señor. Básicamente está hablando del amor de Dios. En un sentido más claro, está hablando que nuestras prioridades deben ser bíblicas y hay un tiempo para todo, pero a Dios hay que darle siempre el primer lugar. En otras palabras, los discípulos del Señor Jesucristo reconocen la prioridad de seguirle a Él primero. Y eso es lo que deben hacer los discípulos del Señor. Y a la luz de esto es que tenemos que ver qué hemos hecho nosotros este año 2013. ¿Hemos puesto las prioridades en su lugar? ¿Hemos puesto a Dios en el lugar que debe estar? ¿Hemos puesto a la familia en el lugar donde debe estar? ¿Hemos estudiado, hemos puesto nuestros estudios en el lugar donde deben estar? ¿Hemos puesto el trabajo donde tiene que estar? ¿Hemos puesto a la iglesia en el lugar donde debe estar? ¿Hemos colocado al esposo en el lugar donde debe estar? ¿Hemos colocado a la esposa en el lugar donde debe estar? ¿Los hijos ocupan el lugar que deben ocupar? Hermanos, eso es lo que aquí el Señor está mostrando. Es decir, seguir al Señor Jesucristo es colocar nuestras prioridades en su lugar, primeramente a Dios en el primer lugar. ¿Cuándo dicen amén? Y esto es lo que tenemos que pensar, hermanos. Muchas veces encontramos dificultad en manejar nuestras prioridades en la vida cristiana. Y por eso a veces tenemos conflictos en la vida cristiana, en el hogar también, cuando no colocamos en su lugar las prioridades. Ahora vamos más allá, dice el versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula 2 ejemplos? Ahora, aquí hay 2 cosas, 2 ejemplos, ¿no? Calcula los costos a ver si tiene lo que necesita para acabarla, no sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarlo y todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Hasta el versículo 30 nomás. La siguiente parte de este pasaje dice en el versículo 27, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Ya la primera parte es dura, pero nos estamos dando cuenta que habla de las prioridades, que no hay que abandonar papá, mamá, nada de eso. Está hablando de colocar las cosas en su lugar y hay que pensar bien para ser discípulo. Ahora está hablando de que los discípulos, para tomar la decisión de ser discípulo del Señor Jesucristo, tienen que pensar bien esa decisión. Eso está diciendo el Señor Jesús. Tienen que apreciar bien el costo de ser discípulo del Señor Jesucristo. Porque aquí dice, el que no lleva su cruz, dice, y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Cuál es la idea de la cruz aquí? Porque el Señor todavía no había sido crucificado, pero obviamente el Señor había visto en los caminos cómo los romanos cuando se portaban mal, los judíos, los crucificaban. Y no solamente los judíos, sino todas las naciones que ellos habían conquistado, lo que hacían era lo siguiente. Le condenaban a la persona que había sido sorprendida en un delito y le obligaban a cargar su cruz. ¿Esto qué simbolizaba en la ley romana? Simbolizaba que esta persona que ahora está caminando llevando su cruz
está aceptando y está diciendo, Roma le está dando su exacto castigo que corresponde por la ofensa que esta persona ha hecho. Seguramente estas escenas eran diarias y muy frecuentes en la vida del Señor. Y muchas personas podían ver corrientemente cuando alguien era condenado a muerte, caminando por las calles y unos soldados romanos detrás de ellos, y ellos están llevando su cruz. Ellos saben que esta cruz donde están llevando, ahí van a ser crucificados. Por eso Jesús está diciendo, el que quiere, dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Está hablando el que no acepta el costo, el que no acepta la responsabilidad, el costo de ser discípulo, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz, no puede ser mi discípulo. El que no estima el costo, no puede ser mi discípulo. Entonces, por eso muchos decían, está tratando de hacer desanimar a aquellos que sinceramente quieren seguirle al Señor. No es cierto. Está tratando solamente de decir, mira, estás tomando una decisión. Primero, tienes que colocar sus prioridades en orden. Dios es primero y cada cosa tiene su lugar. Segunda cosa, esto, además de que colocar las prioridades en su lugar, esto tiene un costo. Y un costo parecido a los que van a ser crucificados. ¿Por qué? Porque esas personas están dispuestas a aceptar lo que se les va a decir que van a hacer. Mire, el versículo 28 dice, porque ¿quién de vosotros quiere edificar una torre? No se sienta primero y calcula los gastos. El ejemplo de la torre nos está mostrando que el discípulo tiene que estimar el costo de ser discípulo. Así como el costo de construir una torre, pues tiene que proyectar para acabarla. Entonces está diciendo Jesús, ¿quieres ser mi discípulo? No apuntes al inicio, apunta al final de tu carrera. Está diciendo, apunta al día que vas a dar tu último respiro. A ese día cuando tu mente va a mandar el último impulso a tu pulmón eléctrico que le va a hacer respirar. Está diciendo, tienes que medir el costo. Es como construir una torre. Cualquiera que va a construir una torre, en aquel tiempo construían torres para supervigilar sus sembradíos y su ganado. Entonces, no era dable que alguien quería construir una torre y lo dejaba a la mitad. Finalmente no supervisaba ni sus ganados, ni sus sembradíos, ni acababa la torre. Era vergonzoso. Con lo mismo está comparándose el discípulo. O sea, está diciendo, no vengas livianamente a mí y me digas que quieres ser mi discípulo, no vas a colocar tus prioridades en orden. No me vengas a decir que no vas a pagar el precio porque tienes que medir el costo de ser discípulo, porque tienes que medir no el inicio, sino cómo vas a llegar al final de tus días. Y va a haber un costo para construir tu vida de discípulo. No es fácil, hay un precio. Entonces el Señor está enfocando no tanto en el inicio de ese discípulo, sino en el final, cómo llegamos al final de nuestra carrera. Amén. Y esto a veces me hace pensar cuando en nuestra iglesia encuentro con frecuencia personas que van a partir, ya llegan al final de su carrera. Desde que estoy acá he visto muchas personas que han llegado al final de su carrera. Pero una de ellas en particular me ha impresionado. Un hermano muy conocido aquí en la iglesia, del lado inglés. Y él escribía cada día y decía, duele, porque él tenía cáncer. Sí me duele lo que tengo. Y hoy día, dice, me he puesto en mi trinchera como buen soldado de Jesucristo. Y estoy esperando aquel momento. Pero dice, escribe un poco más abajo, dice, pero quiero acabar bien mi carrera. No por el dolor, no por el sufrimiento, no por lo que estoy pasando, voy a renunciar a mi fe. No cambia nada de lo que me está pasando, mi fe en Cristo. Y dice, otra vez estoy en la trinchera el día de hoy, luchando contra esta enfermedad. Estoy mirando a qué rato me ataca el dolor. Pero dice, I want to finish well. Quiero acabar bien mi carrera. Hermanos, ser discípulo del Señor Jesucristo es medir el costo, no al principio, sino cómo voy a llegar a construir mi vida cristiana delante de Él hasta el final de mis días.
Quiero trabajar en una imagen de mi vida que sea igual a la del Señor Jesucristo. Quiero plantarme como meta final hasta dónde voy a trabajar para que mi vida sea muy parecida a la del Señor Jesucristo. Entonces, lo que está hablando aquí el Señor Jesucristo es cómo nosotros, como creyentes en el 2013, estamos construyendo nuestras vidas. ¿Estamos haciendo parte de este plan de cómo construir una torre? ¿Estamos midiendo el costo? ¿Hemos pagado el precio correspondiente del costo en el 2013 de ser discípulos del Señor Jesucristo? ¿En qué hemos mejorado en nuestras vidas? ¿En qué hemos mejorado en nuestro carácter cristiano? ¿Qué hemos hecho mejor? ¿Hemos colocado en orden nuestras prioridades? ¿Hemos vivido principalmente nuestro discipulado? ¿Hemos construido la parte que nos tocaba construir en nuestras vidas en este año 2013? Y hay un segundo ejemplo que habla y dice que, o qué rey al marchar, versículo 31, a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Aquí está diciendo el Señor, ok, ¿quieres ser mi discípulo? Prioridades. Pon a Dios en su lugar. Segunda cosa, ¿quieres ser mi discípulo? Tienes que estar dispuesto a pagar el precio. Ahora está diciendo, si con lo que tú eres no puedes ser mi discípulo, y te das cuenta como este rey que tiene 10,000 y hay otro que viene con 20,000 y sabe que no va a ganar. Antes de poder perder de 10,000 de sus hombres, tal vez la mitad o todo frente a 20,000, porque la relación es 2-1, mejor mando un comité de paz y hago paz y viven mis 10,000, viven sus 20,000, todos en paz y negociamos alguna condición. Le está diciendo aquí, no se puede ser discípulo del Señor Jesucristo si no se rinde uno antes a alguien más poderoso que Él, que es el Señor Jesucristo. No se puede ser discípulo si uno no se rinde al Señor, si no le rinde al Señor áreas de su vida. ¿Qué cosas hay que piensas que con las cuales te van a hacer un discípulo del Señor? Sin embargo, son cosas que hay que rendir en nuestras vidas. Y esta es la pregunta para el 2013. ¿Qué áreas de tu vida le has rendido al Señor Jesús? ¿Has rendido áreas de tu vida? Porque no se puede ser discípulo cuando tú reservas cosas para ti mismo y no le rindes al Señor. ¿Sabes que no vas a ganar esa batalla de ser discípulo con eso? ¿Sabes que esas cosas en lugar de hacerte bien te perjudican? Pero ¿hemos rendido esas áreas de nuestra vida al Señor? ¿Las hemos rendido? ¿Las hemos puesto delante de Él? No vamos a poder ganar esa batalla. Entonces aquí está hablando literalmente el Señor. Está diciendo que las personas deben rendirse al Señor, a Él, para poder ser sus discípulos. O sea que la Escritura analiza en nuestras vidas si hemos sido o si podemos hacer o no vamos a ser mejores discípulos o si queremos ser mejores discípulos. Como decía hace rato, probablemente las finanzas han ido bien, de lo cual nos alegramos. Probablemente las metas de algunos de conformar sus familias se les ha cumplido. A muchos se han casado, han tenido hijitos. Las metas personales también y profesionales tal vez se han cumplido. Todo está bien en cuanto a las metas de salud. Tal vez algunos problemas de salud han habido, pero generalmente se ha cumplido. Pero ¿qué de la vida espiritual? ¿Qué de la meta de ser discípulo en nuestras vidas? ¿Hemos puesto las prioridades, Dios primero, las cosas en su lugar? O tal vez en lugar de hacer las cosas de Dios hemos hecho otras cosas. En lugar de hacer el trabajo hemos hecho otras cosas. En lugar de hacer la familia hemos hecho otras cosas. Tal vez hemos mezclado nuestras prioridades y hemos pensado que hemos hecho bien. Hemos medido el precio de ser discípulos, hemos estimado, queremos llegar bien al final de la carrera. Hemos medido el precio, cuánto cuesta ser discípulo. Y hemos rendido cosas de nuestra vida para ser mejores discípulos del Señor, el 2013.
Yo creo que este es el análisis espiritual que tenemos que hacer en nuestra vida. Recuerdo muy bien, mi papi tenía un negocio, mi padre tenía un negocio. Él ha sido siempre un hombre de negocio. Yo no sé, él siempre ha hecho negocio y siempre le ha ido bien. En todo negocio que ha hecho siempre le ha ido bien. Y recuerdo muy bien, yo tenía esa vez como 7, 8 años y hasta mis 12 años más o menos. Yo no quería llegar a fin de año. No quería llegar a fin de año porque yo sabía lo que él iba a decir. Cuando llegaba a fin de año él decía, inventario. ¿Sabe qué era eso? Te daba un cuadernito, no solo a mí, sino a mis hermanos. Y decía, tú vas a contar toda esta mercadería de acá y me vas a decir cuánto hay en detalle. Castigados nosotros, casi por una semana haciendo inventario. Antes no había computadoras, pues. Hacíamos el inventario. Tanto, cuánto, tanto. Uno se equivoca de niño, se distrae, otra vez a contar. Y hacíamos el inventario. Y fin de año papá ajustaba y sumaba sus cosas. Y él decía, tanto tenemos. El Señor tanto nos ha bendecido. Hemos trabajado duro. Él analizaba así sus finanzas. Me acuerdo bien. Y es bueno para nosotros de vez en cuando. Si no va a agarrar un papel, tal vez puede agarrar su teléfono y puede empezar a anotar y hacer un inventario de su vida. Un inventario de las cosas que ha hecho este 2013. ¿Están sus prioridades en orden? Y si no, como Peter estaba diciendo, tal vez es tiempo de hacer una definición, un cambio, y que sea la oportunidad de hacer un cambio en nuestra vida este 2014 que se viene. No me hable de hacer una dieta porque esa es la resolución que todos hacen, la más popular es esa. ¿Verdad? Pero hablaremos de lo espiritual, queridos hermanos. Amén. Así que piensen en eso, haga un inventario de su vida, anote las cosas en su vida que necesita que se cambien en su vida. Todos necesitamos ser mejores discípulos del Señor Jesús en este tiempo que viene. Amén. Así que le animo. Los discípulos del Señor reconocen la prioridad de seguirle a Él primero. Los discípulos entienden el costo de seguir al Señor. Mi pregunta es, ¿cómo hemos hecho nosotros este 2013? ¿Y cómo pensamos hacer la parte del plan de Dios en el 2014? Que sea con la bendición del Señor y que usted tome la decisión de caminar en los caminos del Señor y por tanto mejorar su vida cristiana. Que no necesite que nadie le controle, que no necesite que nadie le esté diciendo lo que tiene que hacer. Que sea el Espíritu Santo que mora en usted, que le haga actuar y buscar ser mejor, porque es prueba de que evidentemente usted es una persona que ha nacido de nuevo en el Señor Jesucristo. Así que vamos a orar. Padre, te bendecimos, gracias en esta tarde. Gracias porque podemos analizar a la luz de la Escritura el costo de ser discípulos, de colocar nuestras prioridades, Señor, en su lugar y cada cosa en su tiempo, en su momento. Y también, Señor, te pedimos que nos ayudes a entender el costo de ser tus discípulos y el costo que hemos tenido que pagar, Señor, este 2013 de ser tus discípulos y que lo mismo que sea el próximo año 2014 y que podamos rendir cosas en nuestra vida que necesiten rendirse a ti para ser mejores y ser discípulos. Y así como has exhortado, Señor, a aquellos que pensaban que seguirte era una decisión simple, y no por desanimarlos, sino para que su decisión sea bien meditada, les dijiste estas cosas, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias en este momento y te pedimos, Señor, que bendigas cada corazón y queremos encomendarte y darte gracias por este 2013, por todas las cosas que hemos tenido y por todas las cosas que no hemos tenido. Por todas las cosas que tú nos has dado y por todas las cosas que no te ha placido darnos. Te agradecemos, Señor, por todas las cosas alegres que hemos pasado y por las cosas tristes que hemos pasado. Te damos gracias, Señor, por cada cosa que nos has provisto, porque todo viene de ti. Y que este 2014 podamos vivir con el mismo contentamiento, aunque no conformes con de lo que tú nos das, Señor, sino sedientos más de tu palabra y creciendo más en familia. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te damos gracias. Amén. Señor les bendiga.